Estamos nuevamente ya con la oportunidad de que tenemos de estar por acá con ustedes y bueno, vamos a esperar mientras se van conectando. Vamos a empezar todo de nuevo porque el like se nos ha borrado y bueno, ya tratamos de conseguir por aquí algunos datos móviles y ya logramos comprar algunos datos móviles, como les decía, y vamos a tener la oportunidad de transmitir el live y a veces con muchas dificultades, ¿no? Por eso hay que orar muchísimo porque nunca encontramos del todo el camino ancho, ¿verdad? Yo creo que el Señor también nos permite vivir con todo este proceso de evangelización muchas veces el camino estrecho, el camino del esfuerzo, el camino que también nos toca sacrificar muchas cosas a cada uno de nosotros, y créanme que aquí estamos con el mayor amor del mundo, aun cuando nos cueste, aun cuando de alguna manera también tengamos que arriesgarnos, tengamos que de alguna manera también sacrificar muchas cosas, pero aquí estamos. Lo importante es pedirle al Señor que cada día nos siga fortaleciendo, que no nos deje, ¿verdad? Que no nos aparte, que no nos desanime, que nos mantenga con esa certeza y esa llamada especialísima que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y bueno, ya les decía, estábamos conectados a una red Wi-Fi porque los datos de este teléfono ya se habían acabado, pero ahí hicimos ahorita nuevamente una compra y bueno, fue lo que pasó, pero aquí estamos nuevamente y sí, sin duda, siempre adelante con el deseo de seguir para allá, para donde el Señor nos demuestra su amor y su misericordia y enteramente su fidelidad, que es lo más importante. Vamos a disponernos enteramente a hacer nuestra pequeña oración, a encomendarse a todas las personas que ahora también nuevamente se conectan a través de este live, que el Santo Espíritu los acompañe, que la luz del Señor les dé fuerza, que les anime a mantenerse y no desfallecer en medio del camino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso de infinita bondad, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por todo lo que haces en nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que tu luz nos esté acompañando siempre, que podamos llegar a experimentar de tu compañía. Danos el ánimo, las fuerzas en medio de las batallas y las dificultades que nos toca enfrentar día a día. Manténnos tú animado en este apostolado, en esta llamada. Oh María Santísima, intercede por nosotros en este proceso de formación. Danos de tu sabiduría, danos siempre de tu luz para no desfallecer. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, de piedad y de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Madre Santa, danos de tu sabiduría, no una sabiduría del mundo, sino la sabiduría que proviene de tu Hijo Jesús, para que, instruidos y guiados por su misericordia, podamos más plenamente alabarlo y bendecirlo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les estaba diciendo, hay dos temáticas que nos quedaron pendientes, o por decirlo así, que son importantes recordar. Y se trata de una manera específica de recordar las tareas, ¿verdad? Esta es la clase número 5, así es, ya lo repetíamos ahorita anteriormente cuando nos íbamos conectando. Maravillado, realmente contento, feliz de que hemos avanzado tanto, de que ustedes han perseverado. Algunas personas que se retrasan con las tareas, no se preocupen, apenas tengan la oportunidad, ¿verdad?, de hacerla, nos las envían y tenemos la oportunidad ahí de revisarla. Entonces no hay lío con la tarea, pero sí voy a recordar entonces a través de este live o a concluir parte de las especificaciones que les dije. Y lo primero, la idea de querer encontrar esas dos grandes acciones o aspectos importantes dentro de la divinidad de Jesús, como ese que es plenamente hombre y plenamente Dios, nos invita a cada uno de nosotros, yo creo que a tener la oportunidad, ¿verdad?, de encontrar estos aspectos que no pueden dejarse de un lado y que es importante, por lo tanto, volver sobre ellos para continuamente recordarlo. Perfecto. Y dentro de la Santísima Virgen María, recordemos, un hecho dado es que cuanto a ella deviene o cuanto ella posee y tiene enteramente estos aspectos de divinidad, son profundamente y enteramente solo a su relación profunda con que Jesús es su Hijo, ¿verdad? Proviene enteramente, yo les explicaba la vez pasada, el dogma de la Asunción es asunta al cielo por la gracia
incontable por la gracia absoluta que le da el ser madre de su Hijo Jesús y por lo tanto es enviada. Y la última realidad es el hecho, ¿verdad?, que nos denota a nosotros, que ha causado tanta controversia, que ha entrado en mucha discusión frente a algunos teólogos, frente a algunas realidades, de que María es corredentora. La corredención habla para algunos que no se van tan al extremo de una cierta cooperación, pero cuanto la Iglesia ha dejado claro a través de las conclusiones del Concilio Vaticano II respecta ¿de qué? Pues sencillo, de que María posee un papel importantísimo dentro de la historia de salvación junto a su Hijo Jesús. Está allí a su lado, pero que la participación de redención total y absoluta es la entrega significativa del sacrificio cruento, y que cada vez nosotros también renovamos como sacrificio incruento el de la cruz, que se ejemplifica, o que más bien podríamos decirlo, se actualiza este misterio sacrificial, a través de la Sagrada Eucaristía. Esto es maravilloso. Yo creo que con eso cada uno de nosotros también entiende el porqué de la realidad profunda de la Eucaristía. Por ahí aprovecho este espacio porque yo creo que es el único espacio que tengo así. Muchas personas, incluso de otros países, me han preguntado, me han cuestionado: padre, ¿qué es esta noticia de que una mujer sacerdotisa y fue ordenada en Colombia y está haciendo Eucaristía y se revistió? Ya la vieron ustedes, pues con el clériman puesto y con su esposo al lado. Resulta que estas personas no son católicas. Lo repito, no son católicas. Pertenecen a una iglesia que dice llamarse católicos separados o católicos renovados, o algún prototipo de una realidad totalmente alejada de lo que la iglesia profesa y cree, ¿verdad? Y ellos dicen para algunos, pues que es como anglicano, pero que realmente ni siquiera posee las raíces del anglicanismo, que pues ya conocemos nosotros, esa estructura de la ruptura de la iglesia con Enrique VIII, y que mantienen una unión veraz con ellos. Estos anglicanos hacen parte de una secta que alguien se inventó y dijo: queremos tener los mismos parámetros de la iglesia católica, la misma ritualidad, los mismos ornamentos, la misma vestimenta que los identifica. Pero podríamos decir algo así, lastimosamente me atrevería a decir que es un supuesto y que es una imitación barata de lo que realmente significa para nosotros la iglesia. Tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, es lo que yo siempre debo procurar insistirles a todos. No se dejen engañar, no se dejen descrestar de lo espectacular que muchas veces se nos vende, de esa acción milagrosa, ¿verdad? De esa acción milagrera que muchas veces vamos tras de ello, y se nos olvida que lo más importante es Dios, que es el Señor de los milagros, y que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El resto no tenemos por qué salir corriendo detrás de alguien que nos vende una idea de un milagro así como por arte de magia, porque el Señor también nos quiere a nosotros como parte de un proceso. Cierro allí ese paréntesis y continuamos entonces con la temática de este curso de Mariología, que hoy tenemos la clase número 5. Y tengan mucho ojo, así es, tengan mucho ojo y estén muy prevenidos. Perfecto. La temática, les decía, hoy está enmarcada en uno de los evangelios. Yo creo que una de las estructuras evangélicas más profundas, más completas, por lo que denota que este evangelio pareciese tomó de cada una de las fuentes que corresponden a ello. Tanto es así, ¿verdad?, que yo recuerdo dentro de la historia de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los Padres Dominicos, a la cual pertenece más tarde Santo Tomás de Aquino, también utilizaba solo el evangelio de Mateo en parte de ese anuncio de la proclamación de la buena nueva, y como parte esencial de una realidad. Yo creo que es importante recordar cómo se estructuran los evangelios sinópticos. Existen 3 evangelios que son sinópticos, que denotan un mismo sentido y una estructura casi que igual, por lo que en ello corresponde, algunas personas han dicho, ha tomado de una misma fuente. Se habla de la fuente Q, escribimos allí en el cuaderno, ¿verdad?, la fuente Q, que esta fuente yo creo que dice mucho a lo que respecta, podríamos llegar a entenderlo algo así como: mira, todos tenemos un libro donde están los dichos y hechos de Jesús, y al momento de la redacción o al momento de la evangelización, cada uno dentro del suceso apostólico podríamos decir que tomó de esa fuente para ilustrar un poco su experiencia y la acción que dirigía a cada una de las comunidades respectivas. Hoy Mateo en particular va dirigido
Eso lo dijimos creo que en la clase primera, a ver quienes se acuerde de pronto lo puede anotar ahí en los comentarios a qué comunidad en específico va dirigida todo el Evangelio de Mateo, todo el escrito de la comunidad profunda a la cual Mateo intenta evangelizar, a la cual se reúne en torno a ello, porque muchos de pronto dirán, eran paganos, eran qué tipo de comunidad en específico, y en el live anterior pues a yo les decía y les hacía la mención. Cada evangelio tiene un propósito, es decir, cada evangelio intenta ilustrar lo que más le conviene y lo que es importante resaltar, ¿verdad? Es lo importante que denota, yo creo, esa realidad profunda. Bueno, por ahí saludamos a Laura y les está dejando claro exacto las especificaciones. Hay dos maneras de enviar las tareas. Ojalá ella nos pueda escribir también quizá el correo de Siervos Digitales, que a través de ella también lo pueden enviar, pero a través de un mensaje interno por Instagram les queda súper fácil. Toman una foto y las envían, o a través de las stories que podemos publicar también en Instagram para que muchas más personas pues tengan la oportunidad de ver y de pronto animarse a hacer el curso. Entonces les decía, la comunidad de Mateo, ¿a quién está dirigida? A ver, ¿quién me responde la pregunta? ¿A qué comunidad en específica dirige Mateo la dirección profunda que con ello denota y que intenta también ilustrarnos a cada uno de nosotros? Perfecto, ahí ya nos contestaron. Se trata de una comunidad judía, ¿verdad? Recordemos nosotros que no es tan fácil para el judío intentar comprender el hecho mesiánico, porque hay una estructura bastante sesgada, hay una manera profunda, real, que yo diría es necesario poder describir y que estaban pensando los judíos en aquel momento para llegar a tales conclusiones, y es lo que Mateo intenta reflejar. Mateo me parece fascinante porque además dentro de ello, les decía ahorita anteriormente, y ahora nuevamente se lo repito, ¿qué pasa? O sea, ahí está María como la presencia implícita, muy específica, muy necesaria, pero no la deja simplemente a un lado, como que María quiere un papel importante en la historia de la salvación de Jesús, pero ella está dentro de una familia. Recordemos por qué, porque para los judíos la figura paterna también es muy importante. Entonces la dirección que Mateo va a dar, aun cuando refiere a la Santísima Virgen María, vamos a encontrar a San José con unas especificaciones, con unas realidades propias, con una estructura familiar, ¿verdad? Entonces ya no es simplemente la Santísima Virgen María vista dentro del Evangelio de Mateo, lo que vamos a conocer ahora, sino vista dentro de la historia de la salvación como la familia de Nazaret, la familia del Mesías. Eso es José, María y Jesús. Además, a mí me parece, yo creo que importante anotar, apuntar allí que dentro de la comunidad judía existe una manera profunda de que quien transmite la fe, de quien la enseña, de quien va a la sinagoga y luego le enseña a sus familiares propiamente la estructura de la Torá, la enseñanza que se trató allá, pues es el varón, ¿verdad? Es el hombre, es el padre de familia. Que yo digo, poco a poco podemos entonces comprender por qué la insistencia de Mateo en referir un hecho ante la profundidad de José. Vamos entonces a acercarnos a un texto bíblico. Yo creo que es importante que lo recordemos. En Navidad se toma este texto bíblico y algunas personas dicen, bueno, aquí ¿qué intentará de pronto el sacerdote explicar? O por dónde podemos denotar o hacer una interpretación del Evangelio, porque nos va a hablar en sus primeros capítulos de la genealogía de Jesús. Entonces vamos a acercarnos. Yo quisiera no tomarlo todo porque se nos haría bastante extenso, pero sí la última parte que llega a concluir y que es parte, yo creo que importante dentro de toda esta estructura, que a nosotros también nos denota y nos parece perfecto. Entonces vamos a buscar en el capítulo número 1 de Mateo, versículo del 1 al 16, pues más anotando a la parte del 16. Entonces capítulo 1 de Mateo, versículo del 1 al 16. Si alguien lo encontró ya, hace algún referente, y mientras lo vamos leyendo, pues vamos a tratar de dar algunos aportes con lo que ya hemos hablado y a lo que respecta propiamente este evangelio. Entonces dice así: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza toda una estructura. Me voy a permitir leerla porque, bueno, cada palabra y cada personaje dentro de la historia de Jesús también va a denotar una fuerza muy profunda. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.
Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahat a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abía, Abía engendró a Asad, Asad engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Cuando la deportación de Babilonia, después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abitub, Abitub engendró a Eliaquim, Eliaquim engendró a Azor, Azor engendró a Sadot, Sadot engendró a Aquim, Aquim engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Qué encontraron o qué aspectos nosotros podemos ver diferente dentro de toda la estructura de la genealogía hasta aquí, hasta ese momento? Yo creo que de uno a uno como que se timbra, ¿verdad? O se cuestiona porque hay algo específico que hace la distinción de una manera muy marcada al final de este texto, más específicamente en el versículo 16, y me voy a permitir nuevamente recordarlo. Dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Imagínense que yo creo que de una vez está claro, ¿verdad?, la importancia que procuraba enteramente Mateo recordar la virginidad de María, pero nuevamente recordarnos la maternidad de María, y lo hace de una manera tan profunda, tan crucial, que le está diciendo las anteriores, ¿verdad?, generaciones, aun cuando ustedes lo han dicho y lo han denotado allí, vemos todos los varones que engendraban enteramente y que nacía de allí una nueva generación, pues este no ha sido engendrado de José, sino que José es el esposo de María, de la que nacerá el Mesías, el esperado, el enviado para todos los judíos. Entonces, aquí de inmediato yo creo que la comunidad judía se timbra, ¿verdad?, se exalta y dice: ¿aquí qué pasó? Si ellos primero no estaban esperando de que el Mesías tenía que ser el Hijo de Dios, o que el Mesías tendría que haber nacido por obra del Espíritu Santo, porque hubiese podido ser que el Mesías fuese sido engendrado por José. O sea, para ellos no era eso un problema. Pero aquí Mateo nuevamente denota la importancia, junto de la virginidad de la Santísima Virgen María, como el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, que es una realidad profunda y marcada que nos va a hacer reconocer a nosotros. Y por otro lado, yo les decía, creo que en uno de los lives primero, que las dos raíces, ¿verdad?, las dos grandes generaciones, las genealogías que se hacen profundas, tanto del lado de la Santísima Virgen María, como el lado de José, está denotando el reinado. Es que con José se concluye al final que entonces Jesús sí proviene, ¿verdad?, de la dinastía davídica, de esa dinastía de la cual nosotros estábamos esperando el Mesías. Por tanto, le remarca, le insiste: oiga, este sí es el Mesías que nosotros estábamos esperando, porque su padre adoptivo, el padre de Jesús, el esposo de la Santísima Virgen María, es de la ascendencia, del rey David. Entonces, por ese hecho, ¿verdad?, ya le está nuevamente recordando: somos judíos, ¿verdad?, creemos, esperanzados en la venida del Mesías, y este hecho le remarca una importancia profunda a la comunidad judía, que le está recordando esa importancia de la ascendencia, de la familiaridad, de las raíces profundas que de ello enmarca, y
que pertenece profundamente a la dinastía davídica. Claro, porque los judíos decían, a ver, de dónde viene o de dónde es realmente su ascendencia, porque para las tribus eso es fundamental, es enteramente necesario de que si él nos está predicando de que es el Mesías, tiene que venir de la dinastía davídica para que la palabra que una vez prontamente el profeta Isaías le recordaba y le insistía, pues se cumpliera profundamente. Ya lo decíamos, la genealogía termina en Jesús, hijo de María, esposa de José. Es el último eslabón de 3 series, cada una de 14 generaciones, iniciadas por Abraham, continuadas por David y Jeconías. La época patriarcal, la de la realeza y la de después del exilio, que resumen la historia del pueblo de quien Jesús, según el evangelista Mateo, es el nuevo Moisés. ¿Cuál es la figura más representativa después de Abraham para los judíos? Pues Moisés, que vino a liberar y a libertar al pueblo. La figura constante con que se va a ver reflejada ahora Jesús dentro del Evangelio de Mateo es la figura del nuevo Moisés. A ese nuevo Moisés ya no que los viene a liberar de una esclavitud, de una opresión meramente física, sino que los viene a libertar del pecado y que les ha dado la salvación, ¿verdad? Que los ha liberado con el derramamiento real de su sangre y los ha libertado pues de las cadenas que le ataban, que era el pecado propiamente. Entonces, por 2 veces la orden, ahora vamos a denotar un aspecto que también denota o que nos hace recordar la orden específica con la que Mateo está mostrando el Evangelio y con lo que les está predicando y anunciando a través de la Santísima Virgen María. Les está diciendo a cada uno de ellos la referencia que de ella deviene, como les decía, la virginidad en un principio, pero también María es esposa de José, hijo de David. ¿A qué voy con esto? Que si estamos hablando en el anterior, en el anuncio carismático, solo de la virginidad, de la maternidad como aspectos importantes, ahora encontrar a María como la esposa de José es también un aspecto importante para lo que de ello viene en el plan salvífico de Jesús. Y entonces cada uno de nosotros podríamos recordar que dentro del reinado de David fue el tiempo de oro de la comunidad judía, fue el tiempo más provechoso, de más abundancia, fue el tiempo donde nuestro reinado era grande ante las otras naciones, donde nuestros templos fueron construidos, edificados por la dinastía real de David, por el rey Salomón, porque hubiesen experimentado con que cada rey de aquel momento fueron los mejores reyes de la época. Luego hasta, pues ya nos recordaremos nosotros la división del pueblo judío, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur, comienzan las divisiones, Roboam y Roboam y el otro, ahora se me escapa el nombre, ¿verdad? Que eran las dos grandes tribus, pues donde llega el reino del norte y el reino del sur a dividirse. Que María sea esposa de José, hijo de David, es un rasgo mariano que está a su vez en íntima conexión con la filiación davídica y el carácter humano del Mesías. ¿Por qué? Ya yo les decía, los judíos no estaban esperando un Mesías que fuera hijo de Dios. Exacto, Roboam y Jeroboam, perfecto, ahí me recordaron, están súper pilosos en la clase. Y les decía entonces, el aspecto importantísimo que de aquí denota es el hecho que Jesús tiene que ser realmente humano. O sea, para ello Jesús no podía simplemente quedarse con un ser que bajara del cielo, porque entonces no se cumplía en las escrituras, no se cumplía el hecho de que naciera de una mujer, ¿verdad? Que naciera en un lugar específico de la historia, no se cumplían muchos aspectos que en la escritura para ellos era vital su cumplimiento. Por esto estos judíos van a exigir pruebas, ¿verdad? Estos judíos van a querer evidenciar profundamente la realidad existencial de Jesús dentro de la historia judía y lo que de ello denota. Por eso María Santísima entonces allí muestra el carácter necesario como esposa de José. Jesús es el Mesías, por tanto, hijo de Dios por el misterio de la virginidad de su madre, e hijo de David por el no menos misterio del matrimonio con José, hijo de David. Aquí la importancia legal, como ustedes lo mencionaban ahorita, yo creo que es vital.
Si en cuanto a su naturaleza nace de la Santísima Virgen María, en cuanto a la legalidad, y recuerden eso que significa para el judío legalidad, es decir, la ley es lo que está sobre todas las cosas, y por sobre todas las cosas esta mujer es entonces esposa de David y tiene en posesión todos los derechos que devienen de la realeza davídica y de esta tribu tan importante para toda la comunidad davídica. Para toda la comunidad judía. Ambos rasgos los explicita Mateo no por satisfacer curiosidades simplemente, sino por lo que quiere significar. Es un marco que presenta, yo creo, la teología enteramente de ese misterio que nos busca a cada uno de nosotros tratar de deleitar y mostrarnos de alguna manera cuál es la importancia con que Mateo está queriendo dirigir, ¿verdad?, esa condición. Bueno, otro aspecto que podríamos nosotros entonces encontrar es el origen humano divino del Mesías, hijo de David, hecho hijo de mujer. Si en el anterior live, ¿verdad?, de las clases veíamos los aspectos humanos, los aspectos divinos, lo que era la importancia del anuncio carismático. Ahora acá no es simplemente un aspecto humano físico, sino un aspecto humano que denota, es parte de mi pueblo, ¿sí me entiende? Es parte de nuestra comunidad judía. Él es hijo de María, una judía enteramente dedicada a la oración. Él es hijo de José, un judío que asistía con nosotros a la sinagoga. Es decir, no lo hacen, no lo buscan, ¿verdad?, extra de su comunidad, sino que lo incorporan. Y como nosotros sabemos, todo lo que nos parezca familiar, todo lo que nos denota a nosotros familiaridad, aquel que es mi hermano, aquel que hace parte de mi sangre, tiene una acogida importantísima y profunda. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero si tú te enteras, por ejemplo, que aquella persona es prima tuya, ¿verdad?, o aquel personaje tiene algo que ver con tu familia, tú le haces una acogida aún mayor, porque es necesario que tu familia también goce de lo que tú posees y de lo que tú tienes. Entonces, esa es la estrategia de Mateo podríamos decirlo, ante la evangelización que hace con estos judíos que apenas están en un proceso de conversión justa y necesaria al cristianismo. La concisa parquedad mariológica de Pablo ahora aquí merece, aún lateralmente y de paso, el homenaje de nuestra atención. Bueno, vamos entonces a buscar, antes de que yo le haga esta alusión, esta atención, pues que va a ser como un tanto el querer relacionarlo, ¿verdad?, con el apóstol San Pablo, pero vamos a buscar la cita bíblica de Gálatas 4, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, hecho hijo de mujer, puesto bajo la ley, para rescatar a los que hablaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Ahí está, ese es el paso. O sea, Jesús va tras un rescate necesario, no solamente de todas las naciones al exterior, es decir, no solamente es venir a imponer una nueva religiosidad o venir a imponer un nuevo estilo de la predicación. A mí me pareció fascinante, si se dieron cuenta, en el Evangelio del domingo, en el que Jesús hablaba, ¿verdad?, y en el que decía: yo no he venido a abolir la ley, sino he venido a darle plenitud. O sea, allí le está hablando a quién, a los judíos. O sea, le está diciendo: yo soy parte de la ley, yo soy parte de lo que a mí la cultura, mi vida, las enseñanzas religiosas que he recibido de mis padres no se quedan a un lado. Yo las retomo y les doy ahora una plenitud mayor que está dada en el amor. Y yo creo que esto es lo fascinante, de que no se empieza simplemente una secta, si me hago entender, donde Jesús en aquel momento, los apóstoles, comienzan a crear una iglesia aparte de la judía, se hubiese quedado, como ya lo hemos dicho en otra ocasión, en una mera secta. No, la religión judía, con todos los aspectos que denota, adquiere una procedencia importante que no va a irrumpir. Imagínense ustedes Jesús, por ejemplo, llegando a decir: listo, vamos a fundar la iglesia católica, por hacer una exageración en este momento. Vamos a fundar la iglesia católica. No hay más circuncisión,
no hay que temer comer animales impuros porque todo está purificado, no debemos vestirnos así. O sea, muchos aspectos que irrumpirían de entrada la ley, ¿verdad? La ley judía, que de alguna manera, pues para él también es un proceso. Créanme que yo creo que la religión católica va haciendo un proceso de discernimiento de raíces profundas que denotaban el evangelio nuevo que viene a anunciar Jesús, que es el evangelio del amor, pero que no irrumpe o que no ataca a una condición o no intenta imitar un aspecto propio religioso, sino que con ello van creciendo unos aspectos de revelación que se van dando poco a poco. Eso no es de un día para otro venir a decir o creo una iglesia, ¿verdad? Y creo estos aspectos y yo cambio lo que quiera. Ni siquiera Jesús. Miren, fíjense ustedes en eso. Ni siquiera Jesús se atreve a tanto, sino que lo deja en la posteridad y en un asunto que se hace post-pascual, que se hace necesario y que le va dando proceso, que le va dando apertura, que le va dando crecimiento. Y es lo que hoy por hoy la iglesia hace. La iglesia no se tira a hacer cambios significativos de un momento para otro si antes Dios no se los va inspirando, si antes Dios no les va dando la mano. No vamos haciendo un seguimiento importantísimo. Bueno, ahí ya me hacen una pregunta y voy a atender a esta pregunta, aun cuando hemos decidido dejar las preguntas para el final. Dice: lo que en varias ocasiones donde hacía milagros les decía que ahora fueran a cumplir con lo que estaba escrito, el proceso de purificación. Claro que sí, es que Jesús llega, como les decía, dentro de un aspecto. Jesús practicaba el judaísmo, o sea, Jesús vivía enteramente el judaísmo. Hay muchas críticas que de pronto él va haciendo, que son aspectos, yo creería que insignificantes. Por ejemplo, ante algunos cuestionamientos del ayuno, ante algunos cuestionamientos del día sábado, pero que son aspectos que él va tratando como de demostrar de dónde está la trascendencia del cumplimiento de la ley. No es cumplir la ley por la ley, es lo que Mateo también va a tratar de enseñarle ahora a toda la comunidad de los judíos convertidos al cristianismo. Oiga, está bien que hemos vivido bajo una rigurosidad estricta de la ley, pero denota aquí, mira lo que Dios hace. Ni siquiera nos ama tanto el Señor que envió a su hijo único, lo puso, lo engendró en el vientre de esta mujer, ¿verdad? Y puso al lado a un hombre de la tribu, ¿verdad?, davídica, de esta profundidad justa y necesaria para llevar al cumplimiento lo que se nos había sido revelado, porque tiene el Señor, por decirlo así, la misericordia y un aspecto importante de no volarse los procesos. Me hago entender, o sea, Dios no irrumpe sobre la libertad del hombre y va haciendo como que, pum, partí esto de tu vida y tú tómalo, asúmelo como yo te lo digo, sino que va calando profundamente en el corazón, le va mostrando cómo realmente tiene que vivirlo y lo va haciendo parte de un proceso. Entonces, este aspecto, ¿verdad?, con que ahora vamos entonces a retomar, en el que el apóstol San Pablo también recurre enteramente. ¿Por qué San Pablo? Recordemos nosotros, Pablo era un hombre estricto, o sea, un hombre estricto cumplidor de la ley, de la escuela de Gamaliel, o sea, la escuela más, ¿qué podría decirle yo? La escuela más extrema en el cumplimiento de la ley, la escuela más radical, o sea, no se pasaba ni un punto ni una coma, todo había que vivirlo estrictamente por donde se manda. Pablo ha vivido la experiencia de Jesús. Pablo ahora también va a iluminar, y yo creo que junto a Mateo, ¿verdad?, junto a Mateo va a iluminar los corazones de los judíos, porque les va a decir: nosotros también mirábamos la ley como la soberana, mirábamos la ley como a nuestro Dios, tanto así, pero el aspecto es de poner la mirada ahora en el Mesías que ha venido a salvarnos, que ya no es simplemente un Mesías como lo creíamos esperar, que iba a ser engendrado por un descendiente de David y que iba a ser meramente hombre, sino que este Mesías es Dios y que posee unas particularidades de divinidad profunda que se nos han manifestado, que se nos enseñan, que se nos demuestran. Y allí yo creo que ya la comunidad judía no resiste ante la predicación tanto de Mateo como de Pablo para lograr, yo creo que, ensanchar profundamente los aspectos necesarios de las comunidades judías
que cambian al cristianismo como una base sólida para poder referirlo. Dice entonces, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, quien había ya prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras a su hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido hijo de Dios con poder. Si se han dado cuenta, este texto está en Romanos 1, lo podemos anotar, que luego tengan la oportunidad de leerlo, Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Por qué tanta la insistencia, tanto de Pablo como Mateo, llevar a los judíos a que vayan ustedes mismos y confróntenlo en la Sagrada Escritura? Vayan ustedes mismos y desen cuenta, descubran, ¿verdad?, lo importante que ha sido este hecho revelador para nosotros, que lo que la Escritura, los profetas nos anunciaban, se ha cumplido de una manera plena, es decir, se ha cumplido de una manera absoluta. Ese hecho yo creo que ya a nosotros nos da garantía profunda de por qué, porque Jesús es el nuevo David, ¿verdad? Porque Jesús es el nuevo Moisés, porque los aspectos de Jesús como el nuevo Adán. O sea, un recordar continuo de que hay plenitud, o sea, de que el aspecto o de los atributos más grandes, de los grandes profetas o de los grandes padres para los judíos, los posee Jesús y les ha venido entonces a dar cierta plenitud, es decir, les da plenitud absoluta. Bueno, ahora, ¿por qué entonces a Jesús lo llaman el nuevo David? Es movido por el Espíritu, le llaman Señor cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra antes que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si pues David le llama Señor, puede ser hijo suyo. Nadie es capaz de contestarle nada desde ese día y ninguno se atrevió a preguntarle más. El aspecto davídico, o sea, el hecho de que David se demuestre como rey, todas las connotaciones que ya nosotros reconocemos que tiene, ¿verdad? Ante la sencillez, ante la pequeñez con la que demuestra, ante el aspecto de que es el ungido, ¿no? Porque, ¿qué hay? Recordemos que nosotros, para los judíos, lo significativo aquí era que el profeta eligiera a uno, lo ungiera, y por eso Cristo significa el ungido, es decir, el enviado, el esperado para los judíos. Y el hecho davídico, la palabra David o el nuevo David ya va a denotar, este es nuestro rey, este es el que va a entrar en posesión, va a desterrar a los romanos que nos han estado gobernando, va a volver el reino nuevamente, el reino de Dios, en el cual hemos escogido un ungido verdadero por el Señor y quien lo pone delante de nosotros como nuestro único rey. Vamos a entrar a otro aspecto importante, también muy necesario, que va a ser la revelación de la virginidad de María. Yo les decía, hay dos aspectos. Primero, en el que comporta la genealogía, ¿verdad?, de Mateo y toda la estructura del texto. Segundo, el hecho importantísimo, profundo, que denota la virginidad, pero tanto en la virginidad como en la maternidad de María ya no solo se quedan en aspectos remotos, sino que indagan la profundidad en que hace parte de un círculo familiar donde participa José, donde participa Jesús y donde María pues también tiene su aspecto como madre y como mensajera, ¿verdad?, del mensaje recibido de parte del ángel para ser la madre de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a convivir ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Aspectos marcados, el desposorio de María y de José, o sea, para los judíos era una ritualidad profunda, incluso meses anteriores se preparaba y se le daba, vamos a poner aquí un ejemplo, ¿verdad? El novio va a pedir la mano a su familia, le conceden esa gracia y viene todo el rito de preparación de la novia y del novio para el día de la boda. Es decir, cuando muchas personas de pronto dicen, pero es que ellos ya vivían o ellos ya convivían cuando reciben el anuncio. No, para nada. El hecho del desposorio, que en principio está entre José y María, es un mutuo acuerdo, ¿verdad?, entre los padres, entre José. Por eso José en algún momento llegó a pensar o llegó a decir, puedo repudiarla en secreto porque nunca hemos estado, ni siquiera convivían en aquel momento, pero ya resulta que ella estaba embarazada y él se percata de esta realidad y luego ya conocemos nosotros la historia. Hay algo que me parece fascinante y esa va a ser una de las tareas, va a ser los aspectos dentro del Evangelio de Mateo, ¿verdad?,
descubre, anoten por favor, descubrir los aspectos dentro del Evangelio de Mateo donde está el mensaje revelado de parte del ángel, de parte de Dios para con José. Y hay muchos aspectos de manera particular donde el ángel se le aparece, ¿verdad? Y le dice: no temas tomar a María por esposa, porque el hijo que está allí es obra del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Yo creo que con eso ya José tuvo suficiente y dijo: esto es una misión que Dios me está encargando. Y en medio de que era un hombre enteramente del silencio, yo digo, estamos en el tiempo de José. La iglesia atraviesa un momento, si ustedes se dan cuenta, que es el tiempo de José, un momento de mucho silencio, de mucha reflexión, además de que José es el padre, ¿verdad? Es nuestro patrono de la iglesia universal, pero es un tiempo en el cual yo creo que las prácticas de piedad han ido aumentando, porque denotamos la importancia y lo valioso que fue este hombre para el plan también salvífico, es decir, para la historia de la salvación. José pertenece a una familia. Esto es lo que intenta revelar Mateo continuamente. Les está diciendo, él no se hizo solo por arte de magia, él poseía a la Santísima Virgen María, que es una elegida, escogida del Señor, toda pura, toda llena, pero también está su padre adoptivo, que posee una historia, que posee enteramente una humanidad, ¿verdad? Que posee una humanidad con un referente bastante marcado y profundo. Y no solamente son los aspectos buenos. Recordemos que el rey David también tuvo sus caídas, que el rey Salomón también tuvo sus caídas, que Jeroboam, Roboam, los que allí mencionábamos ahorita, también llegaron a dividir el reino. Entonces es para los judíos encontrar un aspecto de que su fragilidad y sus debilidades nuevamente son potencializadas y son llevadas, ¿verdad?, a lo más alto, tanto así que entonces ahora este que es descendiente ya va a tener un aspecto pleno, en el que debemos verlo no solamente como nuestro rey, como nuestro Señor, sino también como nuestro Dios. Y allí ya es el aspecto que irrumpe a toda la comunidad judía y le dice: hemos llegado a lo máximo, hemos llegado a la plenitud real de los tiempos, y que fuera de él no puede existir otro Mesías, y que fuera de él no puede haber otra revelación mayor. Me voy a detener en este aspecto porque es importante recordarlo en torno a la revelación, ¿verdad? La revelación de Dios ha sido dada en su Hijo único, unigénito, encarnado, que ha venido al mundo para mostrarnos y para traernos la salvación. Fuera de esa revelación, lo que podamos nosotros escuchar como mensaje, como algunos anuncios, incluso los mismos mensajes de la Santísima Virgen María, en principio son mensajes de revelación privada. ¿A qué se refiere esto? Que son aspectos de revelación privada tras una circunstancia propicia, particular, tras una necesidad dentro de la historia única a esos videntes o a esas personas a las cuales Dios se lo quiere revelar en ese momento, que luego de un estudio de la iglesia dice: bueno, estos aspectos, estos secretos de la revelación de la Santísima Virgen María van a ser proclamados porque son de bien para toda la iglesia. Es otra realidad. Pero fuera de la revelación de la encarnación como el Hijo de Dios, no puede existir ninguna otra revelación mayor. Es decir, con eso tenemos nosotros la plenitud. Jesucristo, nacido de María la Virgen, en el aspecto de José, como hoy lo contemplamos en el Evangelio de Mateo, como tantos aspectos necesarios y justos. Les repito la tarea para los que están preguntando todavía por ahí. Vamos a buscar dentro del Evangelio de Mateo los aspectos propicios donde Dios le muestra, le habla a través del ángel, le muestra a José, ¿verdad? Y establece con él esa revelación, pues, que denota para que tome a María como esposa, los aspectos en los cuales iba haciendo ciertas advertencias que allí en el Evangelio de Mateo los vamos a descubrir. Entonces estamos ahora hablando de la virginidad de María y es algo que también se relaciona enteramente, se relaciona no solamente con el pueblo judío, sino que se relaciona ya incluso con todas las tribus, se relaciona con toda la cultura que estaba denotando, y que me parece maravilloso, pero nosotros no hemos encontrado que no solamente para los judíos esperaban a un Mesías, ¿sí? Y aquí me voy a referir a algo porque luego la temática profunda de los otros evangelios que vamos a ir tocando van a dar fuerte. Es que en muchas otras culturas, fíjense lo que Dios hace
y que va hablando a todos los pueblos sin distinción alguna, incluso me atrevería a decir a todas las religiones, como bien lo ha dicho el Concilio Vaticano II. Hay seminis verbis, esto significa que las semillas del verbo, es decir, las semillas del verbo que Dios va poniendo en los corazones, y era que para muchos pueblos vamos a encontrar, ojalá tengan la oportunidad. Resulta que los judíos, ¿verdad? El pueblo judío está cercano a muchos otros pueblos paganos, Mesopotamia, el mismo Egipto, otros aspectos dentro de Oriente. Esperan en muchas de sus historias algunos mitos, algunas leyendas referentes de que el gran rey esperado para la libertad de sus pueblos iba a nacer de una virgen. Y usted dice, wow, o sea, no solamente para los judíos era la esperanza de un Mesías, por entender la palabra Mesías, de un Cristo, de un ungido, sino que dentro de las otras culturas paganas, que más adelante también vamos a ver nosotros, estaban esperando a un libertador, a un enviado de Dios de parte de él que fuera quien los libertara, y era enteramente nacido de una virgen, de una doncella virgen, denotarán algunos mitos. Entonces esa es la segunda tarea. Van a buscar en internet, aparece por ejemplo mitos que tienen correspondencia con los evangelios, y entre eso vamos a buscar el mito del Gilgamesh, se llama así, que es la poética del Gilgamesh, y vamos entonces a relacionarlo luego la próxima clase. Y de pronto quien descubra otro mito relacionado con la virginidad de María también va a ser fascinante cuando ustedes los descubran y cuando encuentren dentro de las otras historias que enteramente son paganas, no tendríamos por qué creerlas, pero es lo que digo, las seminis verbi, las semillas del verbo que Dios va poniendo en todos los corazones. Aún así, si no lo creyeran, aún así si no conocen de Dios, si no les ha sido revelado nada, el Señor algo de semilla de verdad pone en los corazones de los hombres. Otro aspecto, como ya lo hemos venido hablando, y es tan importante recordar la profundidad de la genealogía. Esto se custodiaba como un título familiar, es una posición social, es un origen racial y religioso enteramente dependiente, ¿verdad?, de la Santísima Virgen María y de San José. Las tareas, van 2 hasta ahora. Primero, recuerden, anote, buscar dentro del Evangelio de Mateo los aspectos donde Dios revela, ¿verdad?, y se comunica con José. La segunda, cuáles mitos están relacionados con el Evangelio en torno a los pueblos que rodeaban al pueblo judío, y van a buscar uno específico que se llama el mito del Gilgamesh. Gilgamesh es el mito pues que denota también una cierta relación con muchos de los escritos profundamente referidos para la Torá y para el pueblo judío. Y luego algún otro mito, ya ustedes lo están escribiendo allí, que refiera, ¿verdad?, el hecho de la virginidad de María frente a los otros pueblos que rodeaban al pueblo judío. Hijo de David, ya lo mencionábamos, y yo creo que son aspectos por recordar. Yo creo, como no tomé el tiempo y hicimos este segundo live, yo creo que ya se nos va acabando el tiempo. Hagamos así como gran parte algunas conclusiones. Le envío por ahí saludos a Lourdes, que nos está colaborando, enteramente agradecido con ella, con todo el apostolado que ella es hacia Dios, y que tiene la oportunidad pues de luego subir estos videos en YouTube. Los que no han tenido la oportunidad de acercarse pues al canal de YouTube, pues van a mi página, ahí está un link, ojalá puedan y tengan la oportunidad de suscribirse, y ahí subimos también las temáticas y las entrevistas de siervos digitales, a Laura, a todos los que hacen parte de este apostolado. Créanme, no es nada fácil. Hay una logística, como siempre lo hemos dicho, bastante grande, muchas veces con tropiezos, muchas veces con dificultades, muchas veces el hecho de poder tener, como ahora nos pasó, de comprar los datos, de muchas situaciones que se nos van poniendo por delante, pero que Dios va proveyendo todo, y que Dios va haciendo de nuestro caminar un caminar estrechito, pero confiados en Él. Yo animo, ¿verdad? Por ahí está también las hijas del cura, Paola, todos los que estamos haciendo apostolado digital. No podemos desanimarnos, tenemos que tener la certeza de que esta obra es de Dios y que la iglesia la necesita. Vamos a anotar esa frase, créanme. Si el Señor ha puesto algo en tu corazón, anótalo en el cuaderno. Esa va a ser la frase
que el Señor, yo creo que ahora me ha regalado y quiero compartírselas con ustedes al final de este live, con todo lo que nos pasó hoy y con las cosas que muchas veces creo que solemos desanimarnos. Y alrededor del Evangelio de Mateo también yo creo que es una insistencia. Las obras de Dios llegan en su tiempo, ¿verdad? Su palabra se cumple en nuestra vida. Y me quedo con esa frase que les dije, bueno, que surgió ahorita y que me pareció bonita: esta obra es de Dios y la iglesia la necesita. Créanme, todos somos parte de la iglesia, hoy más que nunca. Ya vieron lo que les decía al inicio del live, toda la transgresión que quiere existir alrededor de ella. Debemos mantenernos fieles a la doctrina, al llamado. Por eso necesitamos aprender, conocer, no dejarnos ir simplemente por las emociones o los deseos, sino por el ánimo profundo que nosotros tenemos. Un saludo a Lore también, que ella hace el rosario, va a empezar una temática también de las revelaciones de la Virgen María, maravilloso. Tenemos que animarnos, tenemos que estar firmes en la fe, tenemos que seguir dando todo lo mejor de nosotros. Entonces la frase es: esta obra es de Dios y la iglesia la necesita. Y me fascinó una frase que recordé continuamente en la predicación el domingo, que estaba en la segunda lectura, que hace parte también de las cartas paulinas. Y Pablo decía, ¿verdad? Ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y claro que sí, recuerden, tenemos una tarea el día 20, Mater Fátima, yo hago sonreír a la Virgen. Es un proyecto de Mater Fátima, y este 20 de febrero es Rosario Mundial por la Paz. Vamos a orar por la paz mundial, por todas las situaciones que estamos viviendo. Entonces les sumo esa tareita, y el día 20 vamos a postear nuestra mano así con el Santo Rosario. Vamos a escribir el hashtag yo hago sonreír a la Virgen. Voy a hacer lo posible por transmitir ese día el rosario, las oraciones que denotan por el rosario de Mater Fátima, las dos frases, la de Pablo que les mencioné ahorita. Tengan la oportunidad de buscar el texto y también recordarla continuamente durante todo el día. Y la otra frase: esta obra es de Dios y la iglesia la necesita. Esta obra es de Dios y la iglesia la necesita, y no podemos nosotros dejarla atrás. Otro aspecto entonces son las dos tareas. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo cuáles son esos textos que nos muestran la revelación que el mismo Dios hace a San José como padre adoptivo, como parte de esa familiaridad. Y el otro es el hecho, el otro son los mitos, ¿verdad? Que estos otros pueblos paganos también tienen con relación, como seminis verbis, es una frase latina que está en el Concilio Vaticano II, que dice las semillas del verbo encarnado, es decir, las semillas de verdad que otras religiones, otras culturas tienen, y que denotan también, por ejemplo, la virginidad de la Virgen María. Ahí en el mito del Gilgamesh vamos a encontrar una correlación profunda con la historia del diluvio, ¿verdad? Entonces son cosas fascinantes que tú dices, esto está en la Biblia, y otras culturas también dentro de sus mitos lo vivían, o Dios les fue revelando no una cosa distinta a todos, sino algo que es muy parecido, que podría confluir, pero como les digo, tiene su plenitud en la revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación máxima, fuera de la revelación de la encarnación de Jesús como el Hijo de Dios, no hay ninguna otra revelación. Entonces les agradezco mucho. Ahorita sí, si tienen alguna pregunta, si quieren dar algún consejo, créanme, yo le pongo todo el amor. Amo esto porque realmente quiero que todos realmente aprendamos. Es un ejercicio también para mí de nuevamente renovar los conocimientos, de buscar, de tratar de preparar lo mejor posible con el mucho tiempo. A veces le digo al Señor que nos dé más tiempo, porque créanme, es bastante el apostolado, la visita a las veredas, la obra de Padre Pío, cada acción, ¿verdad? Cada deseo y cada espacio es tan profundo. ¿Por qué no son 2 horas? Porque no nos da el like, y porque, bueno, ya vimos ahorita la crisis de los datos y toda esta parte. Ya en otra ocasión de pronto establecemos 2 likes, porque el like de Instagram tiene 1 hora exacta en la cual se nos corta y ahí se interrumpe profundamente la transmisión. Ok, el rosario de Mater Fátima, yo hago sonreír a la Virgen. Vamos a publicar un post ahorita más adelante, ya tenemos por ahí algo creado, y les estaré diciendo las diferentes horas en todos los países donde vamos a estar reunidos, ¿verdad? De modo que confluya a la misma hora para orar por la paz, para poder hacer sonreír juntos a nuestra Madre Santísima.
Mañana es el plantón Provida, ¿verdad? En Colombia, frente a todas las sedes de Profamilia. Yo sé, por ahí me pidieron el video, lamento no haberlo creado, ya creo que es un poco tarde, pero todos los que están en Colombia, en las diversas ciudades, nos vamos a reunir, ¿verdad? Frente a las sedes de Profamilia por el caso de Juanse, ni un Juanse más, este bebé de 7 meses de gestación que fue abortado por su mamá y la familia materna, y Juan Pablo, que es su papá, que en toda la lucha que vivió y en toda la crisis fue realmente profundo y fue bastante doloroso. Gracias a ustedes por recordarlos, y bueno, aquí les dejo la invitación también. Mañana en Montería va a ser en la calle 17, carrera número 3, Cola Román, frente a Profamilia. Los que tengan la oportunidad de ir, desde las 9 de la mañana, si no estoy mal, van a estar allí haciendo el plantón en la ciudad, y bueno, algunas personas ya les estaré comentando por allí. Muchas gracias, hagamos nuestra oración final. Creo que ya no tienen más preguntas, ninguna inquietud. Espero que sí haya quedado claro lo que les intenté comunicar. Algunas personas me dicen que voy muy rápido, pero como les digo, es tanto material que quisiera de alguna manera ya dárselos a conocer así todo, pero poco a poco el Señor también, como les decía en el Evangelio de Mateo, va haciendo de un proceso, ¿verdad? Va haciendo de un proceso profundo para nuestra vida. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga en esta noche, que el amparo de nuestra Madre Santísima los acompañe, los llene enteramente de su misericordia y de su paz, y los haga partícipes de su gran bondad y misericordia. Señor, te pido por todas las personas que nos están viendo, toca sus corazones, haz que esta obra que es tuya continúe en el amor continuo, trayéndonos paz, trayéndonos la ilusión y el deseo de querer evangelizar a tantas almas y de no desfallecer ante las tribulaciones. Danos el ánimo y el deseo de seguir adelante. Toma a cada una de sus familias, concédeles tu misericordia y tu paz, dales cada día más de tu compañía y de tu luz. Que el amor y el amparo de nuestra Madre Santísima nos acompañe. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. Les envío mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos. Y bueno, seguimos con la confianza puesta en nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. Chao, chao. Que Dios los bendiga.